Bien, el día de hoy inauguro una nueva sección, en la cual realizaremos una especie de biografía y análisis de los distintos autores de obras de AF, y como fue el primero, he decidido empezar con David Montiel Franco. Bueno, ya muchos deben saber el origen del Dragon Ball AF, una imagen de un diseño extraño que apareció en Hobby Consolas y que generó una gigantesca emoción por una supuesta nueva serie. Pasarían aproximadamente 10 años para que su autor, David, saliese a la luz a darse a conocer como el creador de Dragon Ball F. Para muchos, esto fue algo increíble, el creador de la imagen que empezó todo se dio a conocer, y seguiría su historia original para complacer al fandom. Algunos mostraban escépticos ante esto, no creían que David Montiel fuese el creador, pero esto es verdad, ya que el estilo que maneja es el mismo, y tiene la misma firma. Pero desde ya tengo que dejar en claro una cosa, independientemente de que él sea o no el creador de AF, su historia debe ser analizada como si de otra más se tratase, que sea la primera no significa que será buena sí o sí. ¿A qué me refiero? La historia se plantea más como un qué hubiese pasado si Goku tenía un hermano menor, cosa con sentido en cuanto al título, futuro alternativo, ya que la historia se plantea en el futuro de Trunks y además es distinta a la que ya conocemos. No creo que esté bien manejado el origen de Tablos, por el hecho de que vendría a ser algo así como el hermano perdido del protagonista, que es algo ya muy visto y cliché. Ojo, que esto no significa que un hermano perdido sea sí o sí una mala idea, podría manejarse bien, y solo el tiempo dirá si Tablos consigue ser un personaje bien hecho, o solo otro cliché del hermano. La madre de Goku, Raditz Tablos, quien es ese hermano perdido, despierta enterándose que su hijo Kakaroto no se encuentra en su cuna, esto desata su ira, pero en ese mismo momento se está librando la rebelión de Bardock contra Freezer en el espacio. Obviamente el Saiyajin sucumbe ante el ataque, pero un misterioso personaje se lleva a la madre de Goku junto a Tablos. Y luego de esto, ante Freezer se hacen presentes Bills y Whis. Mientras, Bardock tiene una predicción del futuro, en el cual vemos a Tablos transformarse en el supuesto Super Saiyajin 5, para luchar contra Goku, quien posiblemente esté en el estado de Super Saiyajin Blue, ya que se añadieron a Bills y Whis no sería descabellado pensar eso, más encima por el siguiente dibujo de David. Justo al terminar la predicción, el personaje misterioso arroja de Bardock a un portal extraño, para dar paso a... Sí, el episodio de Bardock Super Saiyajin. La verdad yo creo que podría haber desembocado en algo mejor, como por ejemplo, enviar al Saiyajin a una época distinta, en vez de a la que llega para ser parte de la peor película en mi opinión. Luego de esto, Bills habla con Freezer, y le menciona a unos personajes de la raza llamada Blade Demons, que podría traducirse en demonios del resplandor o esta última podría ser reemplazada por algo relativo a altas temperaturas. El concepto de pensar que dos razas existieron desde siempre para ser rivales se me hace un tanto extraño, ya que literalmente uno es el opuesto del otro en nombre. Irónicamente, en ese momento Iter, que viene de la palabra It, que significaría calor, despierta de su sello. Algo que me llama mucho la atención de este personaje es las similitudes con Phil, posee un diseño un tanto similar, además de que también es un rey, pero no creo que sea una copia o algo así en lo más mínimo. Y bueno, ahí termina el episodio 3, que es el más nuevo hasta ahora. Por ahora Itch no da señales de ser algo más que un villano que es malo porque quiere, pero sería muy pronto para criticar eso. Si me preguntan mi opinión acerca de la historia, te diría que se me hace genérica y Etsy, genérica por cosas como Pablos en el concepto de ser el hermano perdido, y Etsy por sus diseños. Que hablando de esto, me toca hablar de los mismos. En sus principios, David realizaba diseños muy cargados, que simplemente se veían mal, pero por lo menos pudo ir corrigiendo esto con los años. En cuanto a Bills, es un diseño en verdad extraño, tengamos en cuenta que al ser más fuerte que Bills se enfrentó a Whis, y por ende no le veo sentido a tanta cicatriz. David Montiel dijo en una ocasión que sus diseños e ideas deberían ser los oficiales, pero por ejemplo, la apariencia del personaje misterioso simplemente es extraña, esas marcas en la cara son muy contrastantes con los diseños que se suelen ver en Dragon Ball. En cuanto a su dibujo, hay veces que puede hacer cosas muy buenas, pero la mayoría del tiempo, a sus personajes les falta expresividad, y en ciertos casos llegan a quedar deformes. Por ende, no creo que estos diseños estén al nivel de algo oficial.
En cuanto al creador en sí, hay algo de él que siempre me desagradó bastante, y es el hecho de cómo se comporta con los otros autores de AF. Supongamos lo siguiente, tú dibujas a un personaje y dejas el dibujo tirado en algún lado sin decir que es tuyo, y entonces otra persona llega, y con el simple hecho de ver ese dibujo se inspira a crear una historia completa, con todo tipo de personajes. Si yo fuese el creador de ese dibujo, la verdad me sentiría muy halagado. Pero, ¿qué decidió hacer David ante esto? En vez de darse a conocer como el creador, y apoyar las demás historias, cosa que ya de por sí le hubiese traído reconocimiento y admiración a su persona, simplemente llamó a los demás creadores ladrones. Sí, los llama ladrones por crear sus propias historias basándose en un solo dibujo, historias que son totalmente de ellos en concepto, dibujo y diseño a veces, y que como mucho usaron de base a tablos. Si nos guiásemos de esta lógica, David le roba a Toriyama por usar su historia como base. ¿Ven a lo que me refiero? No tiene sentido pensar de esa manera. Yo opino que él no tiene derecho a decir que le roban, cuando no es así, porque por ejemplo, JoJo's Bizarre Adventure se basó bastante en Hokuto no Ken, pero supo crear su propia esencia y así ser distinto a la historia de la que se basó. David no creó a Zaiko, David no creó a Ash, David no creó a Phil, y por eso no tiene derecho a decir que historias como esas son robadas. Bien, ahora procederé a darle una puntuación a 3 cosas relacionadas con el autor. Argumento, dibujo, conexión con la comunidad y comportamiento. En cuanto a su historia, en mi opinión no resalta mucho, quizás es interesante la idea que se quiere tomar con la transformación de retablos, ya que le otorga 2 ki distintos, pero luego de eso, nada logró llamar mi atención. Este apartado tiene un 5 de 10. Su dibujo dentro de todo es bastante bueno, puede ser que a veces esté desproporcionado o quizás inexpresivo, pero son errores que fácilmente podría arreglar y se vería perfecto. A este apartado le doy un 7 de 10. En cuanto a su actividad con sus fans, noto que es una persona bastante activa, que responde las dudas y suele subir adelantos de sus trabajos. En este apartado le doy un 8 de 10. Y ahora en cuanto a comportamiento, es la parte en la que peor lo he notado, este se la pasa tirándole mierda a Toyotaro por su supuesta copia, y además de hacer berrinche porque no lo aceptan en el Salón del Manga de Barcelona y que por algún motivo se le da por responderle a gente que solo fue a insultarlo. En este apartado se lleva un 3 de 10. Y ya para concluir, para mí, no es la gran cosa, habrá sido quien empezó a F pero eso no lo hace el mejor, obviamente este es mi opinión y podéis tener uno distinto. Antes de terminar, tengo el presentimiento de que alguien vendrá a enojarse conmigo por criticar a este autor tan fuertemente, pero es mi opinión y todo puede ser expuesto a crítica, es más, me encantaría que alguien me criticase de manera objetiva, para saber qué arreglar de mis errores, qué mejorar, y qué dejar tal cual como está. Pueden comentarme cualquier duda, pensamiento, o lo que sea que quieran en los comentarios, además de otros autores que quisieran ver en esta sección. También quería comentarles que para los que no dejaron sus preguntas para el preguntas y respuestas que tanto me piden, pueden dejarlas, ya que mientras más preguntas tenga más vídeo podré hacer. Así que me despido, se me cuidan, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.